Saludos, hermanos, hermanas. Qué alegría poder seguir compartiendo con ustedes esta experiencia de formación como cada miércoles de formación. Seguir ahí preparándonos, formándonos, adentrándonos en lo que es esta experiencia de formación, viviendo y profundizando, sobre todo en la oración. En este año en que la Iglesia, el Papa, ha insistido y ha pedido que fomentemos la oración en medio de nuestra vida. Estuvimos viendo la expresión de lo que es la oración en la Sagrada Escritura, cómo lo plantea, lo presenta la Biblia, la oración. También veíamos el ejemplo de hombres y mujeres de oración, aquellos que abrazaron el proyecto de Dios, que abrazaron esa vida de oración, de cercanía, de disponibilidad para escuchar al Señor. Y así veíamos a Abraham, veíamos a Moisés, veíamos también otros tantos que abrazaban ese proyecto de vida de oración. Y así nos iba planteando el Evangelio esos grandes ejemplos. También veíamos en los salmos, veíamos cómo los salmos son momentos y libros de oración por excelencia, que así nos lo plantea la Sagrada Escritura. Los salmos como libros de oración por excelencia. Y ahí veíamos diversos modelos, tipos de oración a través de los cuales el Señor habla al pueblo, a través de los cuales el pueblo hablaba con Dios. Eso es la oración. Es poder tú entrar en contacto con Dios, en comunicación con Él, y poder también estar abierto para escuchar a Dios. Seguimos entonces avanzando en estos miércoles de formación. Vamos a ver entonces hoy a Jesús como modelo de oración. Jesús, modelo de oración. La tradición fuerte de oración que testimonia el Antiguo Testamento continúa en los tiempos de Jesús. Esa experiencia de oración de aquellos grandes hombres y mujeres continúa. Jesús toma parte en esa experiencia de oración y es también Él un maestro de la oración para nosotros. De manera que no solo en el Antiguo Testamento vemos esos ejemplos de la oración y cómo se abraza ese estilo de vida, esa experiencia de encuentro, de comunicación con Dios, sino que Jesús también se plantea, presenta Él como ese maestro de oración. Así lo plantea la Sagrada Escritura. Y Él asume la práctica religiosa del pueblo. No se hace indiferente, sino que el mismo estilo y forma de vida de oración del pueblo lo asume Él. Y como era propio de las familias piadosas de su tiempo, participaba también de la vida de oración. Jesús participaba de la vida de oración. La oración en la familia, esa oración que se tenía en el hogar, esa experiencia de formación de vida de oración. Él, claro, siguiendo la tradición de los pueblos, todos los pueblos, las familias piadosas de su tiempo practicaban esa vida de oración. Y así mismo lo hace Jesús. Asimismo, dentro de la Sagrada Familia de Nazaret, asume esas actitudes piadosas de oración. Por eso encontramos esta experiencia de oración en Jesús que tenía lugar muchas veces en la casa, en su casa, en las sinagogas, en el templo, lugares, momentos en que Jesús ahí también entraba en ese mundo de la oración. Oraba en las sinagogas, en el desierto, en el monte, todos esos lugares en los que Jesús oraba. Pero prefería orar en soledad. Jesús prefería hacer esta oración en silencio para Él, en la soledad. Aunque a veces, y así lo entendemos y lo encontramos, a veces se hacía acompañar de sus más íntimos amigos.
Se hacía acompañar de los discípulos, especialmente por Pedro, Santiago y Juan. Así lo muestra en el Evangelio Lucas 9:28. Casi siempre Jesús oraba en lugares secretos. Mateo 6:6. Se iba a la montaña, se retiraba a orar. Oraba de rodillas, siempre postrado, implorando de la presencia del Padre. De rodillas. Lucas 22:41. De igual manera, tirado de bruces en el suelo. Mateo 26:36. Oraba con los ojos levantados al cielo. En definitiva, oraba por sí mismo. Mateo 26:39. Pero oraba también por los discípulos. Juan 17:6-19. Recordemos esa oración de Jesús: Padre, te ruego por ellos. No te pido que los retires del mundo, sino que los preserves del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Cuídalo, protégelo. Esa oración por los discípulos, especialmente por Pedro, también oraba. Lucas 22:32. Por la experiencia, la misión que le iba a encomendar, de cuidar, custodiar a la iglesia, de ser el cabeza. Toda esta experiencia de oración de Jesús se van manifestando a lo largo de su ministerio público. Fíjense también cómo Jesús oraba también, no solo por él, no solo por sus discípulos, oraba también por Pedro de manera especial, pero también oraba por sus verdugos. Mateo 22:46. Ahí oraba y pedía por aquellos verdugos, aquellos que le llevaban al Calvario, a la muerte. Oraba también y en medio de la oración se transformaba. Lucas 9:26. Recordemos esta experiencia de oración de Jesús en el monte Tabor, cuando se transfigura y su rostro parecía de un blanco deslumbrador y sus vestidos eran realmente fulgurantes. Toda esa realidad de la transformación de Jesús en medio de oración, esa oración profunda, ese momento en el que entraba en la intimidad más profunda con el Padre. Una de las características claras o fundamentales de la vida de oración de Jesús es que su oración, esa experiencia de oración, la inicia siempre con la palabra, la invocación a la palabra Padre. Esa oración dirigida al Padre. Y así su oración podemos ver cada una de esas características también y cómo ora, pide por todos, ora por los discípulos, ora por el pueblo, por Pedro, por cada uno. De ahí podemos ver que la oración de Jesús no es una oración indiferente, ni una oración mezquina, solo pensando en mí o en aquel que está a mi lado. No es una oración solo envuelta en un ámbito de un círculo cerrado. La oración ha de ser una oración abierta, una oración que abarque a todos, no solo en mi realidad o mi condición de situación que esté viviendo, sino por todos aquellos que viven la misma realidad de situación mía. Y a veces nos quedamos envueltos en nuestra vida de oración en un ámbito particular, personal, de mirar mi situación, mi realidad, y olvidado de la situación y realidad de muchos otros hombres y mujeres que atraviesan por momentos difíciles. Pero de igual manera, la oración muchas veces la centro solo en una realidad de petición, en la que a través de ella pido a Dios. Pido por mí, pido por mi familia, pido por aquel hijo, por ese problema, por la situación que vivo. Una oración solo de petición. Jesús nos enseña que en la oración no es solo de plegaria, de petición al Padre, sino también oración de acción de gracias, oración de alabanza, oración también de que se presenta de intercesión, pidiendo por otros. Toda esa dimensión de la oración estamos llamados
a buscar desarrollarla a lo largo de nuestra vida. Pues de igual manera entonces Jesús, como buen padre, buen pastor, buen maestro, de igual manera enseñó a sus discípulos cómo debían orar como buen maestro. Así también hoy quiero enseñarte a ti a través de las oraciones de Jesús, a través de la manera como Él enfoca y desarrolla su vida de oración. De igual manera hoy quiere enseñarte, instruirte a ti y a mí la manera de orar. Él, como buen maestro, enseñó a sus discípulos cómo debían orar, enseñándoles la oración del Padre Nuestro. Lucas 11, 2, 4, también Mateo 6, del 9 al 13, enseñando a los discípulos esa oración. Él es el maestro, es el que nos instruye, nos enseña, es el que nos lleva a cada día conocer y comprender el designio, el proyecto del Padre. Esa es la oración por excelencia, la del Padre Nuestro. Es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Y la referencia de todas las demás oraciones, la oración del Padre Nuestro, es la oración por excelencia, pero también es la referencia hacia todas las demás oraciones. En ella, en esa oración del Padre Nuestro, encontramos esa actitud de oración sencilla. El Padre Nuestro es una oración humilde, es una oración de los hijos confiados que se dirigen al Padre y que en Él tienen toda su esperanza, toda su confianza. Es una oración en ella nos enseña a escuchar a Dios, de igual manera que podamos así a través de esa vida de oración, atentos, escuchar su voz, escuchar su palabra. Así como Elí enseñó a Samuel, cuando Samuel acudía al Padre, Samuel acudía a Elí, cuando escuchaba esa voz, iba donde Elí: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Y Elí comprendió en un momento determinado que era el Señor que le hablaba, e instruyó a Samuel y le dijo: anda, y si te vuelve a llamar, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3, versos 9 y 10. Así enseña Jesús también, a través de la oración del Padre Nuestro, a escuchar la voz de Dios, a escuchar al Señor. Así, de esa misma manera, Jesús se dirigía también al Padre con suma confianza, con esa confianza en ese Padre celestial, ese Padre de amor que iba siempre acompañando, iba siempre ahí dirigiendo la vida del Hijo. Así también Jesús se dirigía a Él, al Padre, con toda confianza. Padre, te doy gracias por haberme escuchado, dice Jesús. Juan 11:41. Jesús nos enseña también entonces a poder nosotros acercarnos al Padre con confianza. A los discípulos, Jesús les enseñó también que la oración debe hacerse en lo secreto. Debe hacerse en ese momento de encuentro íntimo con el Señor. Y así lo expresa a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos 5 y 6. Y Jesús le dijo: cuando vayas a orar, vete a tu cuarto y de ahí ora a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, Él te recompensará. Lo mismo hace San Pablo en esa experiencia de oración, de intimidad, de encuentro con Dios. Efesios 6, 18. Y también Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Esa oración de confianza. Y si miramos, analizamos la oración del Padre Nuestro, vemos que es esa oración filial, en la que se reconoce a Dios como Padre, Padre Nuestro. Se reconoce su grandeza, Él que está por encima de todo.
en el cielo, en la tierra, en todas partes, que su voluntad, su obra se hace en medio de nuestra vida. Pero es también una plegaria, una oración en la que se clama, se pide de esa misericordia de Dios cuando pedimos que nos perdone, claro, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y así Jesús instruye, enseña a sus apóstoles a vivir una experiencia de profundidad, de íntimo encuentro con el Padre a través de la oración. Es lo que también hoy en ti, en mí, en cada uno de nosotros quiere realizar Jesús. Llevarnos a cada uno a vivir profundamente una experiencia de encuentro con el Señor. Poder nosotros íntimamente a través de la oración llegar a ese encuentro con Él. Abrir el corazón, dejar que Él hable a nuestras vidas y poder también nosotros dirigir a Él nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestras necesidades. Pidámosle pues al Señor que Él siga dirigiendo nuestras vidas, que siga acompañando nuestro caminar, que la experiencia de vida, de oración, vaya en nosotros calando, que podamos ir cada vez madurando más y entrando en esa intimidad de vida, de encuentro con Dios a través de la oración. Que el Señor derrame su bendición en ti, en tu familia. Él acompañe siempre tu caminar y que cada miércoles, a través de este momento, este espacio de formación, puedas tú profundizar y vivenciar más esa vida de oración, de encuentro con Dios. Hasta el próximo miércoles, en un momento más de formación en cuanto a la vida de oración. Dios te bendiga.